Gracias y paz, amados hermanos, ¿cómo están? Buenos días, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a su canal, El Peregrino. En esta ocasión quisiera compartir acerca de 7 influencias poderosas de las que debemos proteger a nuestros hijos. Escuchen bien, 7 influencias poderosas de las cuales nosotros debemos proteger a nuestros hijos. Y el Señor sabe, ¿verdad?, la carga que tengo yo, sobre todo con el liderazgo de los varones, con el liderazgo de los hombres, ya que creo, ¿verdad?, que conforme a las Escrituras, el liderazgo ha sido delegado por nuestro Dios a los varones. Pero también, por otro lado, no me puedo olvidar que hay hogares donde solamente mujeres o hermanas, ya sean viudas o ya sea que son madres solteras, pero que son creyentes y tienen pues a su cargo la responsabilidad de educar y de instruir en los caminos del Señor a sus hijos. Entonces quisiera también pues que este video sea de utilidad también para ellas, sí, pero sobre todo para los varones, que sea para nosotros un despertar a la instrucción y al cuidado del corazón, de las almas de nuestros hijos. Me encanta lo que el Señor dice en cuanto a uno de sus siervos, y esto se encuentra en Números capítulo 14, versículo 24, y es precioso lo que dice el Señor de su siervo Caleb. Y dice Dios: pero a mi siervo Caleb, dice, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Mi anhelo es que un día pueda decir esto Dios de nosotros y por qué no decir, ¿verdad?, que actualmente nuestro Dios esté diciendo eso de nosotros, que nosotros somos como su siervo Caleb, que tenemos otro espíritu, ¿verdad? Y que no solamente vamos a nosotros adentrarnos en las promesas de Dios, sino que Dios, al ver nuestra pasión, nuestro amor, nuestro ferviente deseo de servirle y de seguirle a Él, ¿verdad?, Dios se ha movido, ¿verdad?, a dar también a nuestra descendencia lo que a nosotros nos ha dado en posesión. Sé que la salvación de todos es por gracia, ¿verdad? No es por lo que nosotros hagamos, pero por otro lado no nos podemos olvidar que Dios nos ha dejado responsabilidades a nosotros como creyentes, como padres, y la primera responsabilidad que tenemos como padres es educar e instruir a nuestros hijos en los caminos y en el temor del Señor. Entonces, por otro lado, ¿verdad?, también quisiera que nosotros recordemos lo que nos dice el Señor en el libro de Proverbios. Dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 27, versículo 23, lo siguiente: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. El Señor, ¿verdad?, a nosotros, a los varones, nos ha designado ser pastores de nuestro hogar, ser aquellos que velan y que cuidan el alma, no solamente de nuestras esposas, sino también de nuestros hijos. Somos nosotros los primeros pastores de nuestros hijos. Somos nosotros quienes debemos cuidar todas las áreas que conciernen, ¿verdad?, a la vida de nuestros hijos. No nos olvidemos, hermanos, el Señor dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, ¿verdad? ¿Cuál es el estado del corazón de nuestros hijos, verdad? ¿En qué círculos se mueven nuestros hijos? Nosotros somos llamados a ser diligentes y a tener muchísimo cuidado. Nosotros somos llamados a velar, a cuidar y a proteger el cuidado de nuestros pequeños rebaños. Entendiendo todo esto como introducción, entonces quisiera que veamos nosotros el primer peligro del cual debemos proteger a nuestros hijos. Y el primer peligro que podemos encontrar es proteger a nuestros hijos de falsos creyentes. Dice, por ejemplo, el Señor en Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 11, dice el Señor lo siguiente: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios,
No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, dice Dios. Versículo 11 dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, pongan mucha atención, que llamándose hermano sea esta persona, dice que fuera un fornicario o un avaro o un idólatra o un maldiciente o un borracho o un ladrón. Con el tal ni aun comáis. Debemos nosotros proteger a nuestros hijos de falsos creyentes. Debemos enseñarles a nuestros hijos que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Porque las vidas desordenadas de aquellos que se hacen llamar cristianos, lamentablemente son un tropiezo para los más débiles y son lamentablemente una vergüenza para el Evangelio del Señor Jesucristo. Ya que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que el Señor nos ha rescatado de una vida de oscuridad, de una vida de tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, para que ahora nosotros seamos, ¿verdad?, el reflejo de una nueva vida. Que aborrezcamos lo que antes amábamos, que odiemos vivir como antes vivíamos, ¿verdad? En avaricia, en fornicación, en borracheras y en tantas cosas, ¿verdad? Y que ahora nosotros brillemos con la nueva vida que Dios nos ha dado. Si no es así, entonces nosotros debemos proteger a nuestros hijos de este tipo de influencias, de falsos cristianos, de falsos creyentes. Punto número 2. Debemos proteger a nuestros hijos de sus amigos. Debemos proteger de sus amigos. ¿Y qué quiero decir con proteger a nuestros hijos de sus amigos? Dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 13, versículo 20, lo siguiente. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La palabra de Dios afirma, ¿verdad?, que el que se junta con necios se hará necio. Entonces nosotros debemos tener muchísimo cuidado y debemos investigar, ¿verdad?, con qué tipo de amigos se juntan nuestros hijos, ya que todas esas malas amistades van a corromper las buenas costumbres que nosotros estamos depositando y estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos, para que vivan vidas que agraden a Dios, para que vivan vidas que glorifiquen a Dios. Dice, por ejemplo, el Catecismo Menor de Westminster, dice, ¿verdad?, en su primera pregunta, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y dice el catecismo, ¿verdad? Dice, el fin principal del hombre es agradar a Dios, sí, vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre. Debemos entonces nosotros, en los tiempos en los que vivimos, tener muchísimo cuidado con las amistades con las que nuestros hijos quieren andar, con las amistades con quienes nuestros hijos quieren llevarse. Debemos tener muchísimo cuidado, ya que no sabemos qué es lo que piensan, ya que no sabemos cómo hablan, ya que no sabemos, ¿verdad?, todas las cosas, pues, no sé, que ellos quisieran tal vez, a qué cosas quisieran inclinar el corazón de nuestros hijos. Entonces debemos tener muchísimo cuidado en esa área. Punto número 2. Debemos tener cuidado de su educación. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, lo siguiente dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nosotros debemos tener cuidado hoy en día, ¿verdad?, de la educación de nuestros hijos, tanto de la educación secular como de la educación espiritual. Vamos al principio, vamos a ver, por ejemplo, el área de la educación. Hoy en día sabemos que nosotros estamos, ¿verdad?, rodeados de una nueva forma de pensamiento que es contrario a lo que Dios nos ha mandado. Tenemos, por ejemplo, movimientos que incitan, ¿verdad?, al aborto. Tenemos otro tipo de movimientos, ¿verdad?, que quieren influenciar, ¿verdad?, para que nosotros pensemos deliberadamente, ¿verdad?, que el aborto es algo bueno, que el divorcio es algo que no pasa nada, ¿verdad?, que la fornicación o las relaciones sexuales entre los jóvenes es algo, pues, que hay que experimentar, que es algo normal, es algo natural, es algo que
Uno tiene que conocer primero antes de dar el siguiente paso, que es el matrimonio. Esos son los pensamientos de este mundo. Esa es la educación de la cultura. Entonces, de ese tipo de educación cultural es de la cual nosotros debemos cuidar a nuestros hijos, de esa influencia peligrosa. Debemos también tener cuidado, ¿verdad?, de la educación espiritual. Hoy en día es fácil, por ejemplo, conectarse a internet, ver alguna predicación, ¿verdad?, estar en contacto con diferentes ministerios, pero lamentablemente no todo lo que se dice en internet, no todo lo que muchos llamados pastores, ¿verdad?, enseñan, no todo eso es bíblico. Hay movimientos, ¿verdad?, como el movimiento de la prosperidad, donde la centralidad de su mensaje es el hombre, ¿verdad? Ese es el evangelio de la prosperidad. Hay otro evangelio, el evangelio liberal. Y el evangelio liberal lo que quiere promover es, ¿verdad?, que la Biblia tiene errores, que debemos nosotros acomodar la Biblia al tiempo cultural, porque lo que está escrito aquí son mitos, son cosas del pasado, que nada tienen que ver con el presente. Todas esas cosas dicen estos falsos evangelios. Entonces nosotros debemos tener cuidado, porque debemos acomodar, ¿verdad?, nuestra forma de pensar, y la forma de pensar a nuestros hijos debe ir inclinada a las sanas y benditas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la obediencia a Cristo tiene que ser la obediencia a su palabra, a lo que Él nos ha dejado escrito. Otra influencia de la cual nosotros debemos proteger a nuestros hijos es de la música. Es de la música. Dice, por ejemplo, el Señor, Salmo 34, versículo 1, dice el Señor: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es lo que dice el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Que cuando ellos proclaman algo, que cuando ellos cantan algo o se están dejando influenciar, ¿verdad?, de alguna canción, nosotros siempre debemos hacerles reflexionar y decirles: ¿qué de bueno te está enseñando esta canción? ¿Qué mensaje es el que trae? Porque el Señor dice que nosotros debemos bendecir y alabar al Señor de continuo, y que sus palabras deben estar de continuo en nuestra boca. Eso es lo que dice el Señor. Lamentablemente, la música hoy en día promueve pues la rebeldía, promueve la sexualidad, promueve el adulterio, promueve cosas banales que nada tienen que ver con nuestros hijos. Debemos enseñarles a nuestros hijos a discernir qué tipo de mensajes quieren transmitir este tipo de canciones hoy en día. Y debemos inclinar el corazón de nuestros hijos a música que alabe y que exalte las virtudes de nuestro precioso Dios. Y nosotros somos los primeros que debemos dar ejemplo a nuestros hijos. Cuando viajamos, por ejemplo, en los coches con nuestros hijos, ¿qué tipo de música es la que nosotros escuchamos? Ponemos la radio, y ¿qué tipo de música es la que suena en la radio? Estamos en un mundo que se mueve, ¿verdad?, por doquier, por música. Uno se va al centro comercial y hay música. Uno se va aquí a la tienda a hacer el mercado y hay música. Uno se va al mismo mercado a comprar la fruta y, ¿verdad?, y hay música en el ambiente. Uno entra a cualquier establecimiento y hay siempre música de fondo. Entonces, no podemos, ¿verdad?, tal vez tapar los oídos de nuestros hijos, pero sí podemos enseñarles a discernir qué tipo de música son la que es la que ellos escuchan, qué tipo de música es la que este mundo promueve. Otra influencia de la que debemos cuidar a nuestros hijos, de las películas y de la televisión. Dice, miren, Lucas capítulo 11, versículo 34. Lucas capítulo 11, versículo 34, dice el Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas, dice el Señor. Entonces, ambas cosas, ¿verdad?, tanto la televisión como las películas, ambas cosas hoy se consideran de máxima influencia en la cultura.
se han ido convirtiendo en lo que más influye en el pensamiento y en la interpretación de la realidad de las siguientes generaciones. Así que no permitas que tus hijos miren lo que quieren. Realiza una buena selección y dedica tiempo a ver programas edificantes con tus hijos. Después de que tú ves un programa, habla con tu hijo. ¿Qué es lo que este programa nos ha enseñado? ¿Qué es lo que esta película nos ha transmitido? Hoy en día, ¿verdad? Tanto las películas como la televisión, ¿verdad? Hoy en el cine, ¿verdad? También se ha metido un tipo de influencia, de ideología mundana, ¿verdad? Que quiere deshacer, ¿verdad?, las verdades de Dios. Quiere, ¿verdad?, distorsionar lo que es verdad. Quiere distorsionar lo que Dios ha dicho que es bueno. Y lo que la televisión y lo que las películas quieren decir a nuestros hijos es que ahora vamos a llamar bueno a lo que es malo y vamos a llamar malo a lo que es bueno. En las películas, por ejemplo, se burlan de los creyentes. En las películas, por ejemplo, muchas veces se habla de que Dios no existe. En las películas o en la televisión se dice que Dios es un mito, que su palabra es algo que no debemos hacerle mucho caso, que nosotros debemos leer pues libros de filosofía, otros tipos de ideología, ¿verdad? Pero todo eso es contrario a lo que Dios nos ha dicho. Entonces debemos tener muchísimo cuidado de esta influencia en el corazón de nuestros hijos, de las películas y de la televisión. Otro enemigo del que debemos también, otra influencia de la que debemos cuidar a nuestros hijos es del Internet. Y sirve para aplicar el mismo texto que acabo de leer. Lucas capítulo 11, versículo 34, lo repito. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y prestemos atención. Con la pornografía, los pedófilos y en las salas de chat en infinidad de sitios en internet se presentan un escollo para chicos y para grandes. Los padres valientes necesitan volverse centinelas de lo que sus hijos ven en las redes sociales. Los padres deben enseñarles a huir del mal, pero también ayudarlos incluyendo filtros en las computadoras, en los ordenadores, en los teléfonos. Al mismo tiempo, mantén el acceso a internet fuera de la habitación de tus hijos en una sala de uso común. Qué gran advertencia, ¿verdad? No permitamos que nuestros hijos estén navegando por internet, en sus teléfonos, con la puerta cerrada, ¿verdad? O mucho menos, ¿verdad?, que venga cualquier persona a nuestra casa y se encierren en su habitación, ¿verdad?, y se conecten a internet. Tengamos muchísimo cuidado con las redes sociales, con los videos que ven, con los videos, no sé qué, ahora se comparten con gran facilidad, pues por WhatsApp, por Instagram y por diferentes redes sociales. Vuelvo y repito, no podemos nosotros cerrar las puertas, ¿verdad?, por ejemplo, a este uso de las redes sociales. Es un uso muy bueno, pero debe usarse y debemos enseñar a nuestros hijos a que esto se use para la edificación y para la gloria de Dios, para la edificación de sus vidas y para la gloria de nuestro Dios. Otro peligro, otra influencia de la cual debemos cuidar a nuestros hijos, y esta viene a ser ya la última, que es la número 7. No sé si he ido enumerando, creo que no he ido enumerando todas, pero bueno, pues nos va quedando claro, ¿verdad? Todo lo que les voy diciendo es bíblico, es sencillo, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Es una responsabilidad grande, pero todo lo que les digo es muy fácil de entender. Sí, miren, por ejemplo, debemos cuidar a nuestros hijos de la influencia de los videojuegos. Los videojuegos suelen ser muy violentos, perversos y sobre todo adictivos. Los videojuegos están diseñados para atraer a tu hijo a un mundo de fantasía y mantenerlo allí durante horas, cuando podrían ellos estar haciendo algo productivo y edificante. Así que debemos ser vigilantes con los videojuegos que nuestros hijos eligen. Y debemos también ser vigilantes con el tiempo que le dedican a los videojuegos.
Y si nosotros vemos que esto está trayendo una mala influencia a nuestros hijos, debemos nosotros preparar tiempos de abstinencia, ¿verdad? Durante periodos, pues según nosotros consideramos largos o cortos en cuanto a tiempo, abstenerse de estos videojuegos si están siendo una piedra de tropiezo para la vida de nuestros hijos. Porque cuando los jovencitos, ¿verdad?, se dejan influenciar y se dejan llevar, ¿verdad?, constantemente están pensando solamente en los videojuegos, en las claves, en tantas historias, ¿verdad? Nosotros también muchos hemos sido jóvenes y hemos estado, pues, ¿verdad?, bajo esta influencia. Entonces sabemos de lo que estamos hablando. Y si tal vez, pues, a nosotros nadie nos ha corregido, nadie ha tenido, pues, esa supervisión sobre nosotros sí, con esta luz que tenemos, con la luz de la palabra de Dios, pues nosotros debemos inclinar el corazón de nuestros hijos a que ellos piensen en lo que le agrada a Dios. Dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 8, lo siguiente: dado que los videojuegos, ¿verdad?, son violentos, son perversos y son adictivos, ¿verdad?, y que están constantemente en la mente de nuestros hijos, debemos inclinar su mente nosotros a lo que dice Dios en su palabra. Y dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A esto es a lo que nosotros debemos inclinar los pensamientos de nuestros hijos, ¿verdad? A algo productivo, a algo que agrada a Dios. Pensar en si esto es verdadero, en si esto agrada a Dios, en si esto es justo, si esto es puro, ¿verdad? Y solamente nosotros así estaremos velando y estaremos siendo unos buenos pastores sobre los corazones y sobre el pequeño rebaño que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Y prestemos muchísima atención, y yo con esto quisiera ya terminar. Cada una de estas cosas puede ser un campo de batalla, de manera que no te sorprendas si tus hijos momentáneamente se enojan y no entienden por qué no les permites juntarse con ciertas personas o jugar o hacer muchas cosas. Déjame decirte, amado papá, amada mamá, que tu amor es la razón por la que tú no dejas que tu hijo haga lo que él quiere, vea lo que él quiere, se lleve con él, con aquellas personas con las que él quiere. No, tu amor es la razón. Y sobre todo, tu amor a Dios, tu obediencia a Dios es lo que va a poner estas barreras para que tus hijos no pasen sobre ellas. Sin embargo, recuerda que un no genera un vacío que debe ser llenado. Así que debemos orientar a nuestros hijos hacia buenos amigos, hacia buenos libros, hacia buena música, hacia películas y actividades, ¿verdad? Diferentes, varias. Y debemos enseñarles a nuestros hijos haciéndoles las siguientes preguntas, ¿verdad? Después de hacer algo o de caminar con alguien, en amistad con alguien, ¿verdad?, o de leer algo, debemos nosotros, o de recibir alguna enseñanza, alguna educación, como ya he dicho, tanto secular como espiritual, debemos hacer a nuestros hijos las siguientes preguntas. ¿Esto honra a Dios? Debemos enseñarles también que ellos se hagan estas preguntas. Esto que estoy viendo, que me están enseñando, con quienes me estoy llevando yo, ¿esto honra a Dios? ¿Esto es verdadero, santo y saludable? ¿Me ayudará a hacer lo correcto? ¿Me hará amar más o menos a Dios lo que hago? ¿Incentivará mi pasión por Cristo o será como un balde de agua fría? Esto es lo que nos dice el Señor, y esto es lo que nosotros debemos tener presente hoy en día. Cuidemos y velemos por las almas de nuestros hijos. Y concluyo con lo que dice el Señor en su palabra, Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice el Señor: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Amado papá, amada mamá, tienes la bendita palabra de Dios para educar, para corregir, para instruir, para enseñar a tu hijo. No dejes que su alma se pierda. No dejes que su alma vacile por las ideas y los pensamientos y tantas filosofías y tantos pasatiempos mundanos, ¿verdad?,
que el príncipe de este mundo ha preparado para nosotros y para nuestros hijos. Velemos por sus almas, seamos sobrios. Es tiempo de despertarnos, ¿verdad? Y de no seguir en nuestro, no sé, en nuestro letargo, de no seguir dormidos a lo que el Señor nos está diciendo. El alma de nuestros hijos es importante, ¿verdad? Es importante que ellos amen a Dios, que aprendan a amar a Dios desde pequeñitos, ¿verdad? Sé que esto puede ser más complicado para padres que tienen ya hijos adolescentes, pero no es imposible. Oren a Dios, clamen a Dios por sabiduría, ¿verdad? Y los que tenemos hijos pequeñitos, ¿verdad? Como es mi caso, por ejemplo, yo tengo una niña de 9 años, otra de 5, ¿verdad? Pues desde pequeñitos, influenciando nosotros con nuestro ejemplo, con nuestra vida, ¿verdad? De adoración y de servicio a Dios y de búsqueda de Dios, influenciando a nuestros hijos. Pues esto es lo que quería compartir con todos ustedes. Y nada más decirles pues que oren, ¿verdad? Y que Dios les dé sabiduría, que nos dé sabiduría, dirección y que el Señor nos ayude a cumplir así el propósito para el cual nos ha dado hijos. Que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos y con cada uno de nosotros. Y Dios mediante, si mi Padre así lo permite, seguiré compartiendo más temas o más cositas que considero importantes y relevantes para nosotros como padres creyentes hoy en día. Que Dios los bendiga.